Saludamos a todos y cada uno de ustedes en este día especial. Digo especial por cuestión de que es un día muy único donde nos unimos, nos juntamos para orar por el pueblo de la Biblia, orar por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, el pueblo de la Biblia, el pueblo del cual el Señor dice viene nuestra salvación. Para iniciar nuestra expresión aquí en cuestión de por qué nos vamos a unir en oración por el pueblo de Israel, quisiera traer ante ustedes lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 1, que nos dice así: y ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. No te voy a volver a leer el versículo 1, el capítulo 43, versículo 1 de Isaías, que nos dice así: y ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Quise iniciar hoy en este día trayendo esta porción escritural por cuestión de que en la palabra de nuestro Dios encontramos muchísimas expresiones donde Dios da una afirmación de su relación con el pueblo de la Biblia, y a la misma vez también por cuestión de que sigue todavía aumentando o más bien las muchas expresiones negativas que hemos seguido escuchando en contra del pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, unos conscientemente, otros inconscientes, otros por ignorancia, otros porque se han dejado llevar por la situación prevaleciente en el Medio Oriente. Y por eso a nosotros nos es importante presentar ante ustedes expresiones del Creador concerniente al pueblo de la Biblia, al pueblo judío. Así que hoy en este día nos unimos a orar por el pueblo de Israel sobre esa expresión que vamos a estar elaborando en cuestión de que no hay lugar seguro para el judío. ¿Qué queremos decir con esto? Basado a lo que hemos estado observando y mirando, no solamente en la situación en la Faja de Gaza, donde el pueblo de Israel sigue en conflicto, sigue con la iniciativa de traer destrucción al grupo terrorista Hamás y a la liberación de los 20 o más de 20 rehenes que quedan en Israel, hablando pues de rehenes vivos y todavía los que quedan o los que han fallecido en la Faja de Gaza, de aquellos de los que fueron tomados como rehenes el 7 de octubre del 2023. Y nosotros queremos hoy en este día invitarle para que se una con nosotros en oración, de no dejar de seguir presentándonos ante nuestro Dios a favor del pueblo de la Biblia, a favor del pueblo de Israel. Y decíamos esto de que no hay un lugar seguro para los judíos. ¿Por qué decimos esto? Porque los ataques hacia la población judía han aumentado en todo el mundo. Y es algo irónico que debemos de considerar, fíjense, porque en cualquier país que hay un conflicto de una nación contra otra nación, por ejemplo, tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde Rusia atacó a Ucrania y ha traído mortandad. E igualmente, ¿verdad?, han caído y perdido la vida muchos soldados rusos. Pero en este caso, se levantaron sanciones en contra del gobierno de Rusia, en contra de Putin. Pero sin embargo, a ningún ruso en otros países del mundo fueron perseguidos. No fueron amenazados de muerte, ni tampoco fueron acribillados, como lo ha pasado en el conflicto que inició el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre con haber atacado a los kibbutz al sur de Israel, donde cometió todo acto de atrocidades. A Israel respondió y ya para este tiempo, pues todavía Israel sigue con la tarea de traer una destrucción a este grupo terrorista Hamás que opera en la Faja de Gaza como un gobierno con todas sus ramificaciones, pero a la misma vez también ligados o con actos de terrorismo, especialmente en contra de la población de Israel.
¿Y qué es lo que podemos decir a esto? Que el atentado terrorista del 7 de octubre en Israel y la posterior guerra en Gaza han provocado un aumento de ataques contra judíos en todo el mundo. Y en ello vamos a estar dando alguna breve información sobre ello para que nosotros tomemos conciencia y nos unamos a orar por el pueblo, vuelvo a repetir, por el pueblo el cual el mismo Señor Jesucristo en su manifestación en carne manifiesta, declara que la salvación viene de los judíos. Porque cada vez que hay un conflicto contra la nación de Israel, y creo que esto no es ningún secreto para el que tiene conciencia, que cada vez que hay un conflicto contra la nación de Israel, los ataques contra las comunidades judías en todo el mundo aumentan. Si en Israel está el conflicto, ya sea si tiene un conflicto en el pasado con Hezbollah, o lo tiene con los grupos terroristas en Siria, o los tiene con los terroristas que operan en Judea y Samaria, o con el grupo terrorista Hamas, cada que había un conflicto en Israel, los judíos alrededor del mundo sufrían las consecuencias. Por eso es que es importante que nosotros también usemos sentido común, que cómo es que si Israel está en guerra, ¿por qué es que vienen los ataques en contra de la población judía alrededor del mundo? Judíos con nacionalidades de otros países, pero sin embargo siguen confrontando el odio en contra, porque el judío no es solamente una nación, sino es una identidad en la cual Dios los formó como una nación de los lomos de Abraham. Y eso es lo que seguimos nosotros mirando. Por eso es que cuando se difundió la noticia del atentado mortal de Hamas el 7 de octubre, vuelvo a repetir, del 2023, muchos lo celebraron. Y esto no solamente entre los países árabes, como al principio en la Faja de Gaza, los palestinos lo festejaron y contentos y felices, pero ahora en lo cual Israel ha atacado y se encuentra en una situación de desastre, culpan al pueblo de Israel y no al grupo terrorista Hamas. Otra de las ironías también que nos encontramos en ello, que el presidente de España o el presidente de Francia, aún Canadá, la Gran Bretaña o el Reino Unido, continuamente, y otras naciones más continuamente atacan y amenazan a Israel con embargo, con presión, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos ha mencionado una presión al grupo terrorista Hamas para que deponga las armas y dé liberación a los rehenes que tiene. Haciendo eso se termina el conflicto. Ellos son los causantes de las atrocidades o del sufrimiento que hay ahorita a la población de palestinos, aunque ellos también no se sabe en sí quién es terrorista o quién está, o porque toda Palestina es Hamas y Hamas es Palestina. Esa es su ideología. Pero decimos que cuando el pueblo de Israel es el que sobrelleva la presión y nadie presiona a este grupo terrorista para que entregue a los rehenes. No ha habido ni siquiera un país que ha tenido la agresividad de declarar en una manera tajante amenazas hacia el grupo terrorista Hamas, sino solamente al pueblo de Israel, donde Israel no comenzó este conflicto. Israel fue atacado en una manera traicionera y sin embargo a Israel es al que se le pone la presión para que cese el fuego y una recompensa al grupo terrorista Hamas con lo que ha declarado el presidente de Francia de apoyar al establecimiento de un Estado palestino como recompensa hacia el grupo terrorista Hamas, donde ha estado soportando la presión de Israel, esperando que el mundo cada día más y más se voltee en contra del pueblo de Israel y presione a Israel y lo traiga, como decimos decir así, a la derrota y el grupo terrorista Hamas quede como victorioso. Y eso es lo que en ese sentido miramos que ha sido muy exitoso en voltear el mundo en contra
del pueblo de Israel. Dice que cuando se difundió la noticia del atentado mortal de Hamás, muchos celebraron, y no solamente entre los países árabes, sino también otros países, como por ejemplo, solamente algunos de los muchos que hubo, está Suecia y aún el Reino Unido. Ellos, aún ahí, muchos de sus ciudadanos salieron a las calles a festejar el ataque del grupo terrorista en contra de la población de Israel, la población judía. Para este tiempo, en muchos países se han producido un sinnúmero de incidentes contra judíos, ataques físicos y amenazas a sinagogas y otras instituciones judías. Por ejemplo, lo hemos mirado en Portugal y en España. Y todo esto lo estamos mencionando por cuestión de que lo que miramos a nuestro alrededor y lo que está pasando en la escena mundial, no se ve un lugar seguro para los judíos. Sin embargo, miramos también los ataques a estudiantes judíos en las universidades de Estados Unidos. Por ejemplo, en la Universidad Cornell en Nueva York y otras más aquí en el país de Estados Unidos. Porque es que tuvieron que atacar la población en los países de Europa. Aún aquí miramos en las escuelas cómo es que fueron atacados los judíos estadounidenses o judíos con nacionalidad de Estados Unidos o judíos con nacionalidad británica o ciudadanía de otros países, pero sin embargo eso no hizo la diferencia. Por el hecho de ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ser llamados como judíos, es más que una razón para que sigan ellos sintiendo la opresión y los ataques de la población alrededor del mundo. Los incidentes, amenazas, aún pintadas de odio en Francia aumentaron aún a 101%. Y los ataques físicos y vandalismo contra judíos crecieron a un 130% en Francia y sigue aumentando todavía más. Bajo diferentes puntos, y es que las teorías conspiratorias que circulan por internet y las ideas sobre la manipulación judía que se ha extendido, eso no es algo nuevo, a través de la historia, pero que a la misma vez se ha extendido entre la población alrededor del mundo, especialmente entre la juventud, que se han arraigado tan profundo, por los cuales los judíos se sienten amenazados y vivan donde vivan, el pueblo judío no tiene seguridad. O sea, no hay un lugar seguro para el pueblo judío. Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. Los empleados de la Embajada de Israel fueron asesinados cerca del Museo Judío en Washington, o sea, el 21 de mayo del 2025. Y supuestamente el hombre que los mató gritó: Palestina libre. ¿Qué tiene que ver aún los judíos aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo con la situación en Israel, con la situación del conflicto en la Faja de Gaza? Lo usan como una forma de protesta, de querer protestar y decir de que sobre esta acción nuestra vamos a presionar al gobierno de Israel, al gobierno de Benjamín Netanyahu, para que haya un cese al fuego y dé una victoria definida hacia el grupo terrorista Hamás. Hay muchas teorías que circulan fuerte entre las redes sociales que si alguien no se detiene y con cuidado las observa, fácil puede creer a lo que es falso. Aún las declaraciones de los diferentes presidentes o representantes de diferentes naciones en los cuales tienen un historial de ser antiseméticos. Por ejemplo, el presidente de España, ahora la acción que ha tomado el presidente de Francia o Macron. Entonces todos ellos podemos mirarlos, o Petro, también el presidente, y cada uno de ellos demuestran actitudes y comportamientos antiseméticos. ¿Qué podríamos decir de las acusaciones de traer ante la Corte Internacional al país de Israel
por medio de la República de Sudáfrica, amenazando o más bien condenando al pueblo de Israel de haber cometido genocidio. Pero sin embargo, las naciones se juntaron y lo trajeron ante la Corte Internacional, ante la Corte Penal de Justicia. Pero sin embargo, miramos que en estos días el presidente Donald Trump se desenmascaró la hipocresía de los líderes de la República de Sudáfrica, donde ellos sí estaban cometiendo genocidio en contra de la población, o en contra más bien de la población de sus propios ciudadanos por el hecho de ser blancos. Entonces, todo eso es importante que nosotros lo consideremos para que nos fijemos qué tan descarada es el rostro o la cara del antisemitismo a nivel mundial por los diferentes líderes del mundo. Entonces, todo esto ha contribuido precisamente para que no haya un lugar seguro para el pueblo judío alrededor del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Vamos a orar, vamos a unirnos por el pueblo de Israel. El judío de la diáspora, donde quiera que esté, no se siente seguro. ¿Por qué? Porque las amenazas y los ataques continuos hacia el pueblo judío de la diáspora no han menguado, sino que siguen cada día más y más en aumento. Miramos las acciones y las atrocidades que ha cometido China con las minorías, pero sin embargo también no se ha mirado que nadie en las universidades traigan protesta en contra de los chinos estadounidenses, porque China estuvo cometiendo atrocidades y aún crímenes contra la humanidad, y sin embargo nunca hubo una protesta en contra de los chinos. Nadie se ha levantado ni han no nomás protestado, sino aún tampoco no han atacado ni amenazado, ni tampoco han matado a ningún ruso de Estados Unidos porque Rusia atacó a Ucrania. Y aquí no hay protestas. No hay protestas tampoco con los hutis de las masacres que se llevaron a cabo en la guerra civil en Yemen. Ni tampoco ha habido en otros países, como por ejemplo también podemos mirar las acciones que llevó a cabo Turquía en contra de los kurdos, de las minorías, ni tampoco a su tiempo de lo que se cometía en Siria. No había ninguna protesta ni un bloqueo en las universidades alrededor del mundo en contra de los ciudadanos turcos por las atrocidades que cometieron o cometían con los kurdos. Y así podemos seguir elaborando sobre varios puntos en los cuales es importante que los tomemos en consideración y tomemos en cuenta, especialmente entre nosotros como cristianos, más que todo, porque es el que nos dirigimos nosotros en este programa, al pueblo cristiano, el pueblo que reclama conocer a Dios, que reclama seguir aquel que se manifestó en carne como un judío, aquel que tiene su Biblia escrita por judíos, aquel que tiene en su mano la historia judía, aquel que se fortalece y se inspira por un libro judío. Entonces, a eso a los que nos estamos dirigiendo para que consideremos puntos importantes para que nosotros no nos dejemos llevar por la influencia antisemética en la cual ha estado cubriendo la tierra. Y en esos tiempos, lamentablemente, a un mundo de un cristianismo ciego, influenciado por un espíritu antisemético. Así que oremos por el judío de la diáspora, porque en lo que miramos, para el tiempo que nos encontramos, seguimos mirando que no hay un lugar seguro para el pueblo judío. O sea, no hay una nación ni una comunidad que se sienta segura a nivel mundial de judíos. Así que vamos a mantenernos en oración y pedirle al Señor que los cubra y los proteja en su maravilloso nombre. Así que los invitamos a todos y cada uno de ustedes para que en este momento unirnos a orar por el pueblo de la Biblia, diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, tú eres nuestro Dios, Señor Jesucristo. Tú nos has dado, Señor, carga, motivación, Señor, para seguir orando por tu pueblo y seguir motivándonos también, Señor, entre nosotros, aquellos que hemos recibido salvación por medio
de los judíos, porque así tú lo declaraste, mi Señor Jesucristo. Te pedimos, mi Dios, que bendigas a tu pueblo alrededor del mundo. Bendice a tu pueblo, especialmente en los países de Europa y países de América, Señor, especialmente en Norteamérica, en Canadá, donde ha aumentado fuertemente el odio en contra de tu pueblo. Yo te pido, Señor, protección y cobertura por tu pueblo, por el judío de la diáspora. Cúbrelos, bendícelos, protégelos, mi Dios, en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Tú eres la única fuente de protección, Señor, para tu pueblo. Nosotros invocamos tu nombre para protección y fortaleza, Señor, y sabiduría espiritual a tu pueblo que esté esparcido en las diferentes naciones de la tierra. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo, por ello. Y también te pedimos por tu iglesia que nos ayudes a mantenernos despiertos y nos liberes tú, Señor, de esta actitud, de este espíritu antisemético que sigue cubriendo especialmente en estas partes del mundo, aquí en el país de Estados Unidos. Guárdanos, guarda tu iglesia, cúbrenos y protégenos por amor a tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, Príncipe de Paz. Amén. Así es, mis hermanos, les hacemos un recordatorio de que este espacio de tiempo lo usamos exclusivamente, solamente, y damos una breve información y diferentes puntos donde podemos usar un sentido lógico para mirar qué tan distorsionada está la situación en contra del pueblo de Israel, para que tomemos conciencia y en nuestros tiempos de oración no dejemos de orar por el pueblo de la Biblia. Que el Señor grandemente les bendiga.